Bien, esas son las placas embrionarias que nos permiten decir el desarrollo embriológico que se va dando de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Y podemos decir que la placa embrionaria llamada mesodermo comienza a desarrollarse la formación de los riñones. Como todos conocemos, pues cavidad uterina y por ende todos los órganos, aparatos y sistemas comenzaron a desarrollarse en la pelvis. Es decir, algo tan simple, pero que es así, pues no sé si alguien habla de esa forma, pero así es la vaina. ¿Y por qué es importante entenderlo así? Porque precisamente los riñones comienzan a ascender, ¿verdad que sí? Y como hay ese ascenso, pues naturalmente va, que es importante que las conozcamos. El desarrollo embrionario o el sistema urogenital pues empieza a partir creo que de la cuarta o quinta semana y alcanza su pleno desarrollo. O no alcanza incluso su pleno desarrollo una vez que nace el producto, sea niño o sea niña. Porque la longitud de los riñones se alcanza entre las 8 y 9 años. Tráeme allá ese librito que está allá, un librito. No, el otro. Sí, no, hay uno chiquito. No. Entonces quedó por acá. Uno de familiar. ¿Ya? Ok. Está por aquí, deben haber uno de este. Entonces, aquí está. Lo tengo. Okay. ¿Dónde lo voy a estar? Aquí está. Ya. Entonces, eso les quería decir. Ya. Entonces, del desarrollo renal, el más importante es el metanefro. Ya. Sí, aquí está. Quinta semana. Ya. Ahí está bien. Inicialmente los riñones son pélvicos, cambian gradualmente la posición para la semana 9. Durante el ascenso de los riñones, inicialmente es suministrada las ramas provenientes de la arteria ilíaca. Por esa razón es que cuando se hace un trasplante renal, ¿dónde cree que se coloca el riñón? Se coloca el riñón en la fosa ilíaca izquierda y precisamente la anastomosis se hace de la ilíaca. ¿Sí ves? Ok, todo tiene su razón, ¿no? Ya. Ahí está en que el ascenso del riñón, ¿dónde está? El ascenso del riñón podría ser que no se dé y se produce esto que se llama riñón pélvico o ectopia renal, es decir, no subió a su posición normal. ¿Sí ve? Aquí. ¿Sí ve? Se quedó acá. O en el ascenso del riñón, inicialmente el riñón, los dos riñones están unidos por el polo inferior. En la medida que va ascendiendo en las semanas que le estamos comentando, de la cuarta, novena semana, 10, 12, 14 semanas, ya los riñones deberían haberse separado y haber ocupado, ¿qué semana? Está bien. Haber ocupado. No, no quiero ver dos. Haber ocupado de esta forma. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? En la posición que ustedes dijeron inicialmente cuando empezamos la clase, ¿sí ven? Separados. O sea, aquí, hasta aquí están unidos, pero luego se separan. Pero si se quedaron en lo que se llama riñón en herradura. Hay funcionamiento renal, pero el gran problema estaba en una diapositiva, no sé si está por ahí, que producen cálculos renales y tienen infecciones urinarias recurrentes. Y a la larga, pues terminan perdiéndose esos riñones y la persona en diálisis. Aquí está, ¿ves? Mira, se quedó acá, ¿no? Aquí se quedó, ¿ves? Sí.
Aquí está. ¿Ve? ¿Sí, ve? Se quedó, aquí está el riñón y herradura. ¿Ve? Los cálculos, ¿ve? Y las infecciones. ¿Ve? Aquí está. Ok, listo. Por aquí vi también, hay que saber diferenciar bueno, aquí, por ejemplo, mira, hay personas que nacen con un solo riñón, no tienen el izquierdo, en este caso. Entonces eso se llama agenesia renal. Pudiera ser que haya personas pobrecitas que no nacen con los dos riñones, agenesia bilateral y de ley que deben entrar a diálisis y después fallecen o fallecen antes. Pero con un riñón no hay ningún problema. Aquí está la agenesia renal. Un solo riñón, no hay el otro. Aquí está. O hipoplasia renal, ¿ves? Un riñón pequeño que no alcanzó su desarrollo, no alcanzó a desarrollarse embriológicamente. ¿Ya? Entonces, la hipoplasia renal puede ser bilateral como puede ser unilateral. Si es bilateral, pues terminará en insuficiencia renal crónica. Y si es unilateral, lo que siempre van a tener es frecuentes infecciones. ¿Ya? Ok. Hay que saber diferenciar hipoplasia de riñón, hipoplasia renal de riñón único funcionante. Riñón único funcionante es cuando, por ejemplo, si hay una agenesia renal y nació solo con un riñón único funcionante. Pero también puede ser riñón único funcionante una persona que por diversas causas le hacen una nefrectomía y queda con un solo riñón, se llama riñón único funcionante. ¿Sí ve? Eso no es agenesia renal, sino riñón único funcionante. La otra diferencia a tomar en cuenta para no equivocarse, ¿y cómo hacemos para seguir tratando? Anatomía, sigue anatomía. Ya. Hay que saber diferenciar el riñón único funcionante del monorreno. ¿Qué es el monorreno? No está, pues mira. Monorreno es aquel que nació con un solo riñón y tiene, pues, naturalmente, riñón único funcionante. Pero hay otros que no tienen, no son monorrenos, sino que, y por eso hay que preguntarle al paciente que lo operaron y le sacaron un riñón. Entonces, eso es riñón único funcional. Agenesia es cuando se nace con un solo riñón. ¿Sí ven? Como también saber diferenciar hipoplasia renal de riñón hipotrófico. ¿Cuándo es una hipoplasia renal? Cuando no se alcanza hasta los 8 años, 9 años, la longitud normal de los riñones. Entonces yo aquí tengo, porque alguna vez tuve algunos años en el hospital de Becerra haciendo pediatría, nefrología pediátrica, entonces tuve que estudiar más o menos nefrología pediátrica. Entonces hasta los 8, 9 años ya el riñón alcanza sus 9 centímetros, como mínimo. Entonces se debe considerarse a un niño que si tiene 3 años de edad y tiene el riñón a los 3 años de edad, tiene 7.5 centímetros, no tiene hipoplasia, porque el riñón puede crecer todavía hasta los 8, 9 o 10 años de edad. Pero alguien que tiene 14, 15 años de edad y tiene 7 centímetros, ese sí tiene hipoplasia renal. A los 20, 30 o 35 años de edad, ¿qué va a tener? Y enfermedad renal crónica secundaria, hipoplasia renal bilateral. Porque con un solo riñón hipoplásico no hay ningún problema. Simplemente infecciones, nada más de ese riñón hipoplásico. Con el otro está bien. Entonces, eso es la... ¿Qué pasó? ¿Dónde es? Ya. Muy bien. ¿Y aquí? Allá viene. Okay. Sí. Ahí está.
Muy bien. Entonces yo aquí hago otro test mental con ustedes. ¿Ya? ¿Por qué hago otro test mental con ustedes? Porque así mismo, como les dije, que la vida, al margen de la cuestión religiosa, que esa ya es una cuestión individual de cada ser humano, creer o no, el hecho cierto que desde el punto de vista de la ciencia, la vida está determinada por el agua y la sal. Entonces, así mismo hago yo otro ejercicio mental acá sobre la importancia de la sangre. Entonces, la gente tiene, y les pregunto a ustedes, hay sangre buena y sangre mala, y como hay sangre buena y sangre mala, desde el punto de vista renal, para ustedes, ¿cuál es la sangre buena y cuál es la sangre mala? ¿Cuál es la sangre buena? La sangre oxigenada y la sangre desoxigenada, arterial y venosa. Bueno, muy bien. Entonces la sangre arterial, porque está oxigenada, para ustedes la sangre buena. Y la otra sangre, como tiene poco oxígeno, es la sangre mala. Pues bien, sepan que aquí es al revés. Porque precisamente de la sangre donde se eliminan las toxinas es de la sangre arterial. ¿Sí ve? Y la sangre que viene purificada o limpia es la sangre venosa. ¿Sí ve? La sangre venosa. Porque precisamente se requiere un gran volumen de sangre y más que no un gran volumen de sangre, porque el volumen está al lado más alterado de la sangre venosa. Fundamentalmente se requiere una presión. Y la presión y un flujo adecuado, velocidad de flujo y presión tiene la sangre arterial. Es precisamente estos dos valores físicos, biofísicos, los determinantes para la tasa de filtrado glomerular. El flujo y la presión. Y la sangre venosa es tan buena que si falta sangre arterial, el riñón identifica ese asunto y aumenta la reabsorción renal de sodio y de agua rápidamente y viene ese aumento del volumen sanguíneo por la vena. Para mantener la volemia, sube por la cava inferior y llega a la aurícula derecha. Y una parte también podría entrar por el hígado. El hecho cierto es que llega a donde? A la aurícula derecha. Y hay, pues, obviamente, por ese aumento de la reabsorción renal de sodio y de agua, ¿qué hay? Ya alguien me dijo dos palabras adecuadas. ¿Qué hay respecto al plasma? Un aumento, una expansión del volumen plasmático. Y la expansión del volumen plasmático se convierte en el estímulo para que aquí en la aurícula derecha los cardiomiocitos que secreten. ¿Qué secreten? Péptido natriurético auricular para que regresa por la torrente circulatoria rápidamente para inhibir la reabsorción renal de sodio y agua y se produce la diuresis. Y la natriuresis, porque en esas milésimas de segundo aumentó la reabsorción renal de sodio y de agua para mantener la volemia, pero no puede expandirse el volumen plasmático y por ende se produce la natriuresis. Eso hay que comprenderlo en el contexto del estado prehipertensivo que los jóvenes tienen, ¿verdad? Entre los 20 y 30, 35 años de edad, y por esa razón a los 40 años aparece la hipertensión arterial primaria. Así de sencillo nomás en la vida. Ok, ¿alguna pregunta? Allá. No, no, estoy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien, entonces, una vez que he revisado rápidamente anatomía y embriología, oye, ¿qué pasó? Vamos a la fisiología renal. Entonces, la bibliografía que yo les sugiero a ustedes es el libro de Burton Rose de la Universidad de Harvard. Por eso es que yo
imaginariamente, le digo a ustedes que ustedes están estudiando en Harvard y yo no debo de dar clases en Ecuador, sino en Estados Unidos, en Europa, o en la China, ¿ya? O en Rusia. Pero bueno, así es la vida. Estamos acá. Entonces, si ustedes quieren aprender, por favor, lean en el libro de Burton Rose. Es un poco complejo, pero fíjense usted que es un libro para estudiantes de medicina. Es un libro para estudiantes de medicina. Las patologías están también ahí, pero yo uso Brenner, Barry Brenner, el riñón y nefrología de Burton Rose. ¿Sí han oído hablar de esos libros? ¿Ah? Entonces, este es Burton Rose. Burton Rose. Perdón, Brenner. Brenner, el riñón se llama. ¿Sí ven? El riñón. Esta es la Biblia de nefrología en el mundo. El libro de Brenner y Rector. El riñón se llama. El riñón. El otro libro es Trastorno de los electrolitos y equilibrio ácido-base de Burton Rose. Este es Burton Rose, de la Universidad de Harvard. Sí. Y el otro libro, el de Avendaño, España. Nefrología clínica. Sí, ok. De ahí ustedes pueden estudiar. Entonces, hablando de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, nos permitió comprender la importancia de la medición de la tasa de filtrado glomerular para poder explicar uno de los procesos fisiológicos más importantes del riñón, como es la depuración, eliminación o filtración de las toxinas. Pero como ustedes pueden darse cuenta acá, el papel del riñón va más allá de esto, de la excreción de urea, creatinina y ácido úrico a través de la depuración, de la filtración o de la eliminación de estas sustancias. El papel del riñón fundamentalmente es mantener el medio extracelular constante, o lo que se llama medio interno, o lo que se llama homeostasis. Entonces, la homeostasis está determinado por estos aspectos. Tasa de filtrado glomerular. Y de acá, entonces de aquí se realiza ¿en dónde? En los glomérulos renales. En una de las partes más importantes o componentes de la nefrona, como son los glomérulos. Pero la otra parte fundamental, sustancial, es de la nefrona, los túbulos renales. ¿Ya? En la que se produce la reabsorción y la secreción, ¿verdad? Como elementos fundamentales que a través de esos procesos reabsortivos y a través de esos procesos secretorios se hacen los ajustes específicos para determinar la excreción de agua y electrolitos y el aporte de los mismos, ¿verdad? Para poder mantener el medio interno. ¿Sí ven? Y el tercer aspecto o función del riñón es el mantenimiento del equilibrio ácido-base. ¿Cómo se mantiene el equilibrio ácido-base? Eliminando por la vía respiratoria los ácidos que deben de ser eliminados por la vía respiratoria
y eliminando por la vía renal los ácidos que deben de ser eliminados por la vía renal. Los ácidos que no se pueden eliminar por la vía respiratoria se incrementarán su eliminación por la vía renal. Y eso es lo que se llama compensación metabólica ante un trastorno que se llama acidosis respiratoria. Y al revés, si no se pueden eliminar los ácidos que deben de ser eliminados por la vía renal, se incrementará su eliminación por la vía respiratoria y es lo que se llama compensación respiratoria ante un trastorno que se llama acidosis metabólica. Eso es lo que se llama equilibrio ácido-base, que en apenas un minuto aprendieron lo que otros profesores o médicos, qué sé yo, se demoran como 2 semanas para poder enseñar a los alumnos. Yo lo enseño en un minuto. ¿Sí ven? Ok, listo. Tan importante es entender más allá del proceso de filtración glomerular o eliminación de las toxinas a través de lo que se conoce tasa de filtrado glomerular, que lo medimos a través de la prueba que se llama depuración de creatinina en orina 24 horas o cistatina C, que ocurre que ahora el riñón debemos de entenderlo en el contexto de que es una glándula. Y que parte del medio interno, o que para poder mantener ese medio interno, el riñón a través de la secreción de una serie de hormonas o llamadas sustancias vasoactivas que están aquí, renina, angiotensina 2, prostaglandinas, óxido nítrico, endothelina y bradiquinina, nos permite mantener la regulación hemodinámica sistémica. Es decir, mantener la presión arterial en los valores normales que ustedes conocen. Pero también la regulación hemodinámica local o renal. ¿Sí ven? Entonces, ese equilibrio hemodinámico o esa regulación hemodinámica sistémica está dada por la secreción al mismo tiempo de todas estas hormonas. Que en otras palabras, mantener esa regulación hemodinámica es lo que se llama mantener el tono arterial. ¿Sí ven? Porque se requiere un tono arterial, un calibre determinado para permitir que por ahí fluya el flujo sanguíneo arterial normal para mantener una presión arterial normal que nos permite, por un lado, el mantenimiento de los órganos, de los aparatos, de los sistemas y específicamente de los tejidos que componen los órganos, los aparatos y los sistemas. ¿Ya? De igual forma, es en el riñón en que se convierte en una hormona endocrina porque precisamente produce eritropoyetina o secreta eritropoyetinas a la circulación sistémica para que actuando en la médula ósea se alcance la maduración de los glóbulos rojos. Por esa razón es que la enfermedad renal crónica avanzada con una tasa de filtrado glomerular igual o menor de 30, usted ve anemia. Y puede que le ven el paciente con un hemograma donde está una hemoglobina en 9 o un hematocrito en 29, 30. Pida prueba de función renal y al encontrar la creatinina sérica, calcule la tasa de filtrado glomerular y ocurre que le sale una tasa de filtrado glomerular menor de 30. Entonces usted dice, esa anemia es renal debido al déficit de eritropoyetina. ¿Ya? El riñón es el responsable del metabolismo calcio-fósforo y de la formación del nuevo hueso. Porque es en el riñón donde se secreta la vitamina D3. Vitamina D3 que, como usted sabe perfectamente, es la producción final de una serie de procesos endocrinos que empiezan incluso con los rayos del sol. ¿Sí ve? Y finalmente, usted puede tener clínicamente un paciente diabético, ya dice ya, shock hipoglicémico,
Y ocurre que ese shock hipoglicémico es por la enfermedad renal crónica. ¿Por qué la enfermedad renal crónica? Porque ocurre que el catabolismo o la muerte, si cabe la palabra, que no es la adecuada técnicamente, sino catabolismo, de la insulina se produce en el riñón. La endocitosis de las células tubulares renales convierte la insulina en péptido, una vez que la insulina cumplió su función en el vascular. Asimismo, la gastrina y el glucagón. Por eso es que un paciente con una tasa de filtrado glomerular disminuida, que tiene enfermedad renal crónica, permanentemente se queja de epigastralia. Y asimismo, en situaciones importantes, tenemos glucagón. ¿Sí ve? O sea, ¿qué es lo que trato de decir? Que el glucagón es otra hormona cuyo catabolismo se produce en el riñón. Entonces, por eso es que ante una circunstancia de ayuno permanente, 1, 2, 3, 4, 5 días de ayuno, no pasa aparentemente nada con la glicemia por esto. ¿Sí ve? Porque en esas circunstancias el riñón produce glucosa. ¿Sí ve? Para la economía humana, pero no más allá de 24, 48, 72 horas o 4 horas. Ok, listo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar todo el primer semestre de fisiología renal, y ahí yo voy enviando tics relacionados con las patologías. Por ejemplo, ahorita que hablé de la anemia renal, de que hablé del shock hipoglicémico que tiene que identificarlo si es un paciente con nefropatía crónica, ¿verdad? Y sucesivamente iremos a hablar. Ok, entonces entra Chicos, ahora en el grupo les voy a enviar un link donde tienen que, es un formulario, es la lección de hoy. Es sobre lo que el doctor ha hablado. Tiene